Ahora sí, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que están conectadísimos. Ya el doctor Tandazo está listo y vamos pues a darle la más cordial bienvenida como siempre Y todos con los miércoles. con las debidas disculpas también porque nos hemos pasado unos minutitos. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Qué gusto verlos. Gracias por la entrevista y por poner en contacto de la gente de Ecuador en directo. No se preocupe, una persona como Pedro Granja hay que oírla. Yo no soy egoísta. Si él está hablando, se pasa unos 5 o 7 minutos, no hay ningún problema. Cuando hay gente que no tiene nada que decir y que lo único que hacen es verborrea, entonces uno dice, bueno, ya es hora que se vaya. Pero Pedro Granja es un referente de un buen pensamiento en el Ecuador. Y justamente, Pero doctor, basados en ese pensamiento, vamos a hacer un análisis de todo lo que ha sucedido en el transcurso de la semana. No sé si usted también quiera iniciar hablando un poco sobre anuncio, vamos a decirlo así, de la derogatoria de la tabla de drogas, o prefiere iniciar con algún otro tema. no, pues la tabla de drogas. La tabla de drogas para completar algunas cositas de lo ya dicho por el doctor Granja. Entonces creo Correcto. que por ahí tenemos que comenzar. A ver, hay temas que son claves en este tema. Y por eso voy a decir, no voy a repetir muchas de las cosas que dijo el doctor Granja, porque no se trata de repetir lo que ya se ha dicho. Primero tengo que tratar de dar una explicación de la siguiente manera. Existe lo que se llama la pirámide jurídica de Kelsen, que también funciona en el Ecuador, artículos 424 y 425 de la Constitución. La Constitución es la norma suprema, prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico. Pero como es una pirámide, después de la Constitución están los tratados y convenios internacionales, están las leyes. Y bien por abajo están los decretos. Con un decreto no se cambia una ley. Con un decreto no se cambia la Constitución. Esto hay que tenerlo bien claro. Primero, antes de siquiera comenzar la entrevista, voy a decir algo. Me voy a tener que tener mucho cuidado con lo que yo transcribo, de lo que recibo de los decretos que firma el presidente Lazo, el presidente Noboa. Qué pésima redacción, qué pésimos signos de puntuación, qué pésima sintaxis. Entonces, ya de entrada tengo que pedir permiso y perdón a mucha gente, decirle cuidado, eso no es mi redacción. No sé a quién tienen en la presidencia, nunca se ha visto esto. Pero yendo al grano del tema sucede que el artículo 364 de la Constitución dice una cosa que es totalmente clara y que en el decreto del presidente Noboa no se la explica con cabalidad. Refiriéndose a las adicciones, que son un problema de salud pública, dice en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Esto es clave, porque la adicción, el consumo incluso, el consumo de drogas no es un delito en el Ecuador. O sea, esto tenemos que tenerlo claro, no es un delito. Lo que es un delito es la tenencia, el tráfico, la comercialización, la siembra, el cultivo y etc. cosas. El consumo no es un delito, hay que tenerlo claro. Pero aquí viene un tema que hay que diferenciarlo entre tener una droga o tenerla para comercializarla o tenerla para consumirla. Entonces, para lograr esta diferencia es que existen los umbrales. Como dice el Código Orgánico Integral Penal, umbrales o escalas previstas en la normativa correspondiente. Entonces, primera conclusión, tienen que haber umbrales. No existe la menor posibilidad de que no existan umbrales o escalas. Tienen que haber umbrales. Segunda cuestión, el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal habla de la cantidad admisible para uso o consumo personal. Cantidad admisible para consumo personal, que dice que será regulada por la normativa correspondiente. Entonces, esto no lo hizo, esto no solo que no lo hace Noboa, sino que tira abajo la tabla. Y ya vamos a analizar este tema. Pero vamos a referirnos a lo que pasó con este tema. En el decreto correspondiente,
en el decreto correspondiente del presidente Noboa sobre esta materia, decreto número 28 del 24 de noviembre. En el decreto se dice lo siguiente, pónganme mucha atención, queridos ecuatorianos, y por eso no estoy tocando nada de lo que ha dicho el doctor Granja, que es necesario, escúchenme bien, contar con una tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. O sea, es necesaria la tabla. ¿Para qué? Dice, para efectos de la aplicación del Código Orgánico Integral Penal. O sea, es necesario tener la tabla. Pero, oh sorpresa, en el artículo 1 desaparece la tabla eliminando la resolución del CONCEP, la número 001 del 2013. Entonces, elimina la tabla, pero dice por otro lado que es necesaria para aplicación del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esto sí, Cantinflas se quedó corto. Este es el Ecuador que estamos viviendo. Este es el Ecuador. Esto es gravísimo. Pero además, ¿qué dice la Corte Constitucional en la sentencia del 2019? Y voy a sacar lo básico de esto. Dice, la tabla respecto a cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal establecida en la resolución número tal, que es justo la que acaba de derogar el presidente Noboa, la 01 CONCEP-CD-2013, es compatible, dice la Corte Constitucional, con el artículo 364 de la Constitución. Y esto es una sentencia. Y no se puede ir contra una sentencia de la Corte Constitucional. Que eso es lo que hizo el presidente Noboa con el decreto que acaba de dictar. ¿Y qué es lo que dice adicionalmente la Corte Constitucional? Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer si existe que la persona en tenencia haya tenido la intención de traficar en lugar de consumir. Entonces, esta tabla es una guía, tampoco es una camisa de fuerza, porque tiene que probarse en el debido proceso todo esto. Pero es una guía importante para los operadores de justicia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en este momento los jueces, desde el 24 de noviembre que se dictó este decreto, está en el aire este tema. Primero, incumplió los artículos del Código Orgánico Integral Penal el presidente Noboa. No tiene claro que la criminalización no procede en temas de consumo. No tiene claro. Además de que hace esa gala ridícula de aparecer con una tabla rompiéndola, un papel. No hace sentido. Si no estás de acuerdo con la tabla, derógala nomás. Pero obviamente tienes que dictar una nueva. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la resolución del presidente Noboa, lee el decreto, dice que hay que, en la parte de los considerandos, dice que se debe contar con una tabla acorde a la realidad del Ecuador. Entonces, acorde con la realidad del Ecuador, ¿qué será acorde con la realidad del Ecuador? ¿Vas a cambiar los gramos, la cantidad de cocaína, la cantidad de heroína, la cantidad de marihuana? ¿Vas a cambiarlo? Pero justifícalo y cámbialo. Pero no puedes dejarlo al Ecuador en el aire sin la tabla. Porque tú mismo dices que es necesario contar con una tabla. Entonces, aquí se le cae todo el andamiaje, se le cae toda la estantería. Porque su propuesta de campaña fue eliminar la tabla. Y cuando sale con el papel que rompe, dice, he cumplido con mi oferta de campaña. Pero él dice que es necesario contar con una tabla. Y va a tener que aprobarse otra tabla igual, parecida, pero siempre explicando por qué hay esos cambios. Pero en este momento la Administración de Justicia, por este vacío que queda en el Código Orgánico Integral Penal, en la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, porque no se tiene la normativa sobre estos umbrales, está en el aire. Entonces queda el buen criterio o mal criterio de los jueces juzgar a como les venga la regalada gana estos temas que se han sucedido desde el 24 de noviembre hasta la fecha, que es 29 de noviembre. 5 días
que está en el limbo este tema por la irresponsabilidad, ignorancia, desconocimiento del presidente. Pero además que está inobservando lo que manda el Código Orgánico Integral Penal. Esto solo ameritaría un juicio político, solamente esto. Decirle, a ver, señor, usted, ¿quién es usted para estar sobre el Código Orgánico Integral Penal? No le gustó la tabla, dicte otra tabla, pero no lo deje a Ecuador sin tabla. Así de sencillo para que se entienda la gravedad del tema. Eso es mi querida Carlita y Jaimito. Si tienen alguna cosa, digan. Sí. A ver, entonces entendiendo un poco y para dejarle claro a la ciudadanía esto, es que más allá de que el presidente decida o quiera derogar esta tabla o este umbral, ¿cuál es la forma correcta de decirlo? ¿Tabla o umbral? Sácame esa. La tabla, umbral es tabla de consumo máximo. Umbrales técnicos. Son los umbrales, Doctor, umbrales los umbrales técnicos. máximos de tenencia. Umbrales técnicos. Tabla de consumo, así se le conoce vulgarmente. Y él en la campaña dijo, voy a eliminar la tabla de consumo. La tabla de consumo. Porque esto genera más consumo. Ok, pero esa entonces tabla de está consumo. viendo Entonces, yo puedo derogar esa tabla de consumo, pero tengo que poner otra tabla con otros valores para no dejar a libre albedrío Casi que es lo mismo. a los operadores de justicia. Casi que es lo mismo. Básicamente Es lo solamente mismo. un cambio. A ver, se lo voy a poner de otra manera. Le tomó del pelo a todo el Ecuador Noboa. Porque le dijo al Ecuador, cuando le dicen cumpla con sus ofertas de campaña, dijo, aquí está la tabla y la he eliminado, he cumplido con mi oferta de campaña. Sí, pero él mismo dice que es necesario contar con una tabla. Entonces, ¿cuándo la van a dictar? Entonces ahí sí lo sacarán por debajito, que no lo comenten, pero se necesita la tabla, porque además le guste a usted, Carlita, Jaime o a mí, el Código Orgánico Integral Penal ordena que en la normativa correspondiente consten estos umbrales. Entonces, ¿acaso que el presidente está sobre los códigos? ¿Qué ha pasado? Él es el presidente de la República, el principal personero administrativo del gobierno, él no está sobre las leyes. Entonces el tema es muy claro, entonces no es que con esto se ha resuelto absolutamente nada, ha demostrado los que le están asesorando, porque yo no creo que él llegue a estas instancias, realmente están buscando que no llegue al 31 de diciembre, porque es básico, cuando hablemos de Verónica Abad, ya veremos lo que tenemos analizado de ese tema. Doctor, bueno, entonces, yo creo que sí nos ha quedado claro ese tema, ¿no? Porque sí había una mala interpretación, ¿no? Yo creo que de muchos y de la ciudadanía al pensar que él simplemente lo enviaba bajo un decreto, se derogaba la tabla y ya, no importa si tú me cogías con un poquito, con otro poquito, con la cantidad que sea necesaria, no pasaba nada más. No, tiene que haber, porque el código lo determina así, tiene que haber una tabla. Eso es claro. Pero no solo eso, lo vuelvo a explicar, Carlita. Yo quiero que la ciudadanía esté clara. En el decreto de Noboa, en el decreto, escúchenme bien, no es que esto está en un comentario de prensa de que alguien lo dijo, no es tampoco palabras mías. En el decreto que firma Noboa dice que es necesario contar con una tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para la aplicación del Código Orgánico Integral Penal. Él lo dice, el caso es que lo digo yo. Él está diciendo que es necesario contar con una tabla, pero le pone ahí una palabrita, acorde a la realidad del Ecuador. Bueno, si tú crees que hay que cambiar la tabla, explicando por qué esos cambios que dice, comillas, acorde a la realidad del Ecuador, haz los cambios. Y razónalos, explícales a la ciudadanía y di, esta es la nueva tabla. Pero no podemos quedarnos sin tabla, porque él igual lo dice. Entonces le tomó del pelo a todo el Ecuador con este tema. Entonces, pero además hay una cosa. Los jueces, porque aquí lo que interesa a los operadores de justicia, ¿cómo van a proceder? No hay la tabla. Hay un vacío porque existe el Código Orgánico Integral Penal que dice que hay que tomar como una guía la tabla. La tabla. Entonces van a cometerse varios tipos de situaciones que van a ser terribles. Que los jueces lo interpreten de una manera o de otra, a lo mínimo, a lo máximo, que aquí sí hubo, que aquí no hubo.
Y entonces... O sea, doctor, esto significa pero- que los operadores de justicia pueden determinar si te cojo con 1 kilo, digo que eres consumidor con 1 kilo, como si te cojo con 1 gramo, puedo decir que eres narcotraficante o que eres expendedor. ya no hay un parámetro para poder de alguna manera medir si es para consumo personal o si es para traficar. Entonces ya no existe eso, que tampoco es una camisa de fuerza. Lo explico para que no me salga alguien diciendo, pero es un referente básico que lo ordena el Código Orgánico Integral Penal. Pero además, señora y señor que me están escuchando, ¿ustedes creen que esto resolvió el problema? Esto lo agravó. Mañana a su hijo lo cogen con una cantidad de X que estaba en la tabla que rigió hasta el 24 de noviembre. Lo cogen con eso y como ya no hay un parámetro, queda al criterio del juez meterlo preso o no meterlo preso. Entonces van a haber cualquier cantidad de gente presa porque ya no hay un parámetro, por lo menos de aproximación, a lo que sería tenencia para consumo o tenencia para traficar. ¿Y qué papel Entonces, tocan ahí los peritos médicos, doctor? Peritos médicos no tienen nada que ver en el tema. Son cantidades que ya están establecidas en base a los análisis de toxicidad que se hizo para dictar esas tablas. Porque no es un tema así Pero que salió de la verborrea. cuando agarran en prisión para determinar si es consumidor o ex expendedor, se va hacia una pericia médica para determinar si efectivamente pues está contaminada su sangre, ¿no? ¿Ellos también influyen de pronto en esas decisiones o no, solamente con la tabla? Verá, Carlita, es inocente pensar que alguien que trafique no consuma. Es como que alguien va a vender encebollado y no se pegue un encebolladito de vez en cuando. Tiene que probarlo. O sea, son gente que está metida en el bajo mundo. Pero el tema es terrible, lo actuado de manera incongruente, ignorante por parte de la presidencia y de sus asesores, porque entiendo que ellos son los que le hacen hacer este decreto. Y el de comunicación, que debe haberle dicho, ahora sí, párate frente a las cámaras y rompe el papelito, cumpliste con la promesa. Pero en el mismo decreto dices que es necesario contar con una tabla. Entonces tiene que venir una tabla. Salvo la única forma que no exista la tabla es que se reforme el Código Orgánico Integral Penal. Punto. Y el Código Orgánico Integral Penal solamente se puede reformar cuando pase por la Asamblea Nacional y se fundamente cualquier tipo de cambio que se quiera hacer. Mientras Doctor, tanto, ¿qué pasa? él está inobservando el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa, doctor, cuando dentro de un grupo de consumidores, porque a veces están en una esquina 5 personas, 2 consumen, y llega la policía, le encuentra los sobres que cargan los consumidores y a los otros no? ¿Podrían llevarse presos a los que no consumen también o no? A ver, todo esto en cada proceso jurídico, cada proceso judicial, tiene que el juez analizar todas, esto es lo que se llama las circunstancias de la infracción. Pero esas analizar. personas van detenidas iguales, ¿no? Van detenidos, pero ahí tiene que verse, la responsabilidad siempre es personal. Entonces hay que ver si todos estaban en la misma actitud, o de consumir o de traficar. Si es de consumir, vuelvo a repetirlo, para que la gente no se confunda, esto no lo digo yo, no es que yo estoy publicitando. El consumo no está penado. La tenencia, sí. La tenencia para tráfico. La tenencia para consumo. Te dentro detengo de los no por umbrales. consumo, te detengo por tenencia. Te detengo por tenencia siempre que pases los umbrales. Ok. Entonces, el mismo Novoa dice que es necesario contar con una tabla y deroga la tabla y no pasa nada. O sea, Entonces, ¿dónde está la otra tabla? Esto es un show nada más, doctor. A ver, no es un show nomás, sino que es una metedura de andar hasta no sé dónde. Porque no es que esto, a ver, un show sería que él haga un show y salga bien parado. Pero esto analizándolo bien, es un show que le cuesta, vea, en el corto plazo, estamos 29 de noviembre, son 5 días. Este y otros temas que los vamos a analizar, le baja del índice de aceptación. No porque queramos que baje, sino que él es el actor principal
de la política, de las decisiones administrativas del Ejecutivo. Él está metiéndolas de andar. Si él cae, no es porque nosotros le hacemos caer, es porque él toma decisiones equivocadas. Entonces es un problema de él. Si le hicieran una medición, vea, estamos 29 de noviembre, no sé cuándo le van a hacer la primera medición, pero en cuanto salga la primera medición, usted va a ver la caída estrepitosa que tiene. Y frente a esto, mire usted que Carlos Vera, para que vea cómo confunden a la gente, Carlos Vera dice que ha sido un comienzo fulgurante de Noboa. No sé qué estará viendo, ciencia ficción, qué estará viendo Carlos. Yo sí pienso que debería meditar un poco lo que hace. Pero de una vez le mandemos una cuñita más. Verá, y esto con dedicatoria a los asambleístas que me escuchen, de la Revolución Ciudadana, de cualquier otro movimiento o partido político. La Constitución está para cumplirla, porque la Constitución no está allí para leerla y decir, bueno, si quieres la cumplo, si quiero no la cumplo. Artículo 147 de la Constitución. Ahí, por ejemplo, me ayudaría Jorgito para poner ahí en la pantalla y que la gente vea que lo que decimos es correcto. Artículo 147 de la Constitución. Numeral 2. Primero dice, son atribuciones y deberes del presidente de la República, además de los que determine la ley, numeral 2. Presentar al momento de su posesión, que esto se dio hace pocos días, el 23 de noviembre, al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional, los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. Pregunta del millón a Carlita, a Jaime y a los ciudadanos que nos están escuchando. En esos 8 minutos que intervino Noboa, ¿presentó esto en su posición? No. Y los asambleístas, con todo respeto y cariño, nadie se ha percatado de que el hombre entró, salió y no cumplió con este deber, esta obligación que le da la Constitución de la República. Ahí tiene, para que usted lo vaya viendo nomás. Doctor, es por eso que el presidente de la Corte Constitucional le pidió a la ministra Mónica Palencia se reúnan para unificar criterios sobre las sanciones por la derogatoria de la tabla de drogas. Debe ser eso. Debe ser eso porque la Corte, primero, a mí esto no me agrada. No me agrada, porque la Corte Constitucional se debe manifestar a través de sus resoluciones, no del diálogo, porque aquí hay incumplimiento de sentencia. ¿Y qué le va a decir a la ministra de Gobierno? Le quiero contar que el presidente acaba de incumplir con una sentencia de la Corte, y mire usted las consecuencias de incumplir esta sentencia. ¿No le parece que deberían hacer? ¿Qué pasó? La Corte Constitucional es autónoma. El solo hecho, vamos a conversar, están locos. Pronúnciese en la Corte. Ya tiene el decreto está publicado. ¿O qué le va a decir? Doctor, asesorémonos antes de que metas más la pata, más o menos así. Doctor, pero es que la Corte está del lado del poder político. Yo lo sé, Jaimito. Yo lo sé, pero yo lo que estoy diciendo es cómo debe comportarse los entes y las instituciones del Estado. O sea, no puede ser que la Corte, que es el órgano de control constitucional, que dictó una sentencia donde dijo que la tabla de consumo es compatible con el artículo 364 de la Constitución. Sucede que aparece esto y le vuelan la tabla de consumo. Entonces la Corte Constitucional tiene que coger y abrir un expediente. Y en el expediente decirle al gobierno presente a darme cuenta y razón de el por qué está derogatoria. Eso es lo que debe hacer la Corte. ¿Por qué será que no lo hacen? O va a actuar de esta manera siempre. ¿Por qué será que no lo hacen? Doctor Tandazo, antes de continuar, quiero decirle pues que de parte de una seguidora ha llegado pues, Doña Mireya, un obsequio para usted. Doña Mireya, aquí lo tenemos. Ella es pues una artista, trabaja con materiales reciclables, hace este tipo de diseños y adornos tan bonitos,
¿no? Representativos de el Ecuador, nuestra costa, Sierra Oriente. Así que pues nos ha hecho llegar esto tan bonito, se lo vamos a hacer llegar a usted. tener guardado. Ajá. ¿Cómo va a venir antes de fin de año? Y nos pidió pues que le envíe un saludo súper fuerte y que le agradece por poder exponer junto a nosotros y a toda la ciudadanía sus conocimientos. Esté en buenas manos, Carlita. Téngamelo hasta que pueda llegar a las mías. Pero muestre el suyo también, Carlita. Aquí está. Es que lo que pasa es que se veían... Acá, está el mío, acá está el mío también. ¿Eh? Bien lindo, ¿no? Qué Hermosos. maravilla. Aquí Qué está. maravilla. Eso quiere decir cariño. Que yo agradezco esas muestras. Es Qué guayaquileña. lindo. Gracias de todo corazón a la gente Aquí que está, se comporta así. dice, a ver, perdón, estoy aquí, sí. Dice doctor Carla Aro y acá dice doctor Tandazo, aquí está el nombre. Así que bueno, Ahí está. con nombrecito y todo. El mío está sin la caja porque ya me lo envió hace algunos días. Estos Ahí recién está. llegaron hoy, doctor. Hace Pocos minutos. 25 minutos. Ay, qué buena nota. Gracias a la señora linda que nos ha enviado ese Doña regalo. Mireya. Nos llena de mucha satisfacción. Doctor, antes de continuar, quiero pedirle a la gente que nos ponga los likes. Tenemos casi 4.000 personas conectadas en los dos canales de YouTube, pero hay pocos likes. Los que están en el principal, por favor, poner los likes en este momento y si pueden hacer un super chat, bienvenido sea. Recuerden que este medio también necesita solventar gastos y es por eso que siempre les insistimos que nos apoyen, que nos aporten, que de esa manera seguimos creciendo también. Doctor, bueno, vámonos con ese tema tan controversial que sin duda alguna también se volvió a conmocionar un poco, a moverse las aguas con respecto a Verónica Abad y esa designación de enviarla pues a una misión para tratar o ayudar a los temas de paz entre el conflicto de Palestina a Israel. A criterio muy centrado, muy objetivo, ¿cuál sería la causa de esta ruptura? Ella manifestó ayer en su rueda de prensa que no le parecía, no concordaba con ese criterio de acordar con las distintas bancadas, sobre todo con aquellas que quieren impunidad, ¿no? Fue una de sus manifestaciones. ¿Cuál es su opinión? A ver, mi querida Carla y Jaime. Lo peor es cuando a la gente le quieren tomar del pelo. Los desentendimientos, los disensos que tiene con Noboa no tienen nada que ver con la impunidad ni con la revolución ciudadana. Tienen nada que ver. Tienen que ver con el hecho de que ella dijo la verdad y Noboa quiso tapar esa verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es a dónde quieren llevarlo al país en el modelo económico. Y ella fue sincera en decir, sin decir las palabras exactas, yo soy neoliberal y vamos a la reducción vamos al Estado mínimo, al Estado que no se encargue de las jubilaciones, que no tenga nada que ver con la educación y con la salud gratuitas. Y obviamente eso le hinchó a Noboa, porque en plena campaña decir la verdad, cuando ellos saben que van a defender la tesis contraria, les cayó mal. Entonces aquí vale la pena recordar, ciudadanos ecuatorianos atiendan esto. Cuando ella comenzó con estas peroratas, mucho antes, no ahora que dictó el decreto, mandándola que vaya a Israel, el presidente, todavía el candidato Daniel Noboa, emitió un comunicado indicando las funciones que tendría la vicepresidenta de la República. Y son 3 funciones. Para que vea que allí se la quiso, ya le dijo al Ecuador, esta no se queda en el Ecuador, la tengo que mandar afuera, aquí no se queda. ¿Cuáles son las 3 funciones? Estoy leyendo el comunicado de Daniel Noboa Sin. La 1, protección de los derechos de los migrantes, atendiendo de manera especial a situaciones de lentitud en trámites y vulnerabilidad y desafíos no superados para la reunificación familiar. Entonces, la 1, atención de los derechos de los migrantes. Casi, pongámoslo de esta manera, de castigo, vaya a trabajar con los migrantes. Como que el tema de los migrantes es un tema de segunda. Segunda función que le iba a dar Noboa. Fortalecimiento, aquí despacito lo leo, yo no me equivoco. Y tengo además el comunicado en original de lo que fue publicado.
Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe. ¡Qué metedura de pata para más grande! Lazos sociales. Una vicepresidenta no establece lazos sociales. Eso a través de una persona natural, hace amistades, hace relaciones. Pero los lazos que establece una vicepresidenta son lazos institucionales que comprometen al Estado ecuatoriano. Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe. Esto es zona de Mar Caribe y sus islas, comprendiendo desde el sureste del Golfo de México al este de Centroamérica y norte de Sudamérica, zona poblacional de más de 44 millones. Un poco más, y decían con esta segunda función que le iban a dar, que tenía que ir a instalarse en el Triángulo de las Bermudas, porque más o menos en esta dirección están las funciones que le iba a dar a la vicepresidenta. Lazos sociales con el Caribe. El que redactó esto, mala letra, 0/10. Tercera función, mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas, que abarcan gran extensión territorial y agrupan a más de 50 estados soberanos. O sea, ya Noboa dijo que la quería lejos, no la quería acá. Le iba a tener entre viajando a Nueva York, a Europa, al Caribe y a África. No la quería acá. Primera cuestión que hay que concluir. En base a esto que indicó Noboa, que esto está escrito, y está escrito en piedra, en base a esto, ¿qué es lo que pasa? Que no la quería acá, pero en esa fecha que él saque el comunicado, no había el acuerdo legislativo, el acuerdo de la distribución de los cargos en el CAL, ni de la distribución de las comisiones legislativas permanentes. No había nada de eso. Y al no haber nada de eso, entonces no puede venir ahora Verónica Abad a decir que los disensos con Noboa eran por el tema de impunidad, por el relacionamiento con Correa. Es una auténtica barbaridad. Aquí estoy demostrando que es mentira lo que dice Verónica Abad. Que a Noboa la quería sacar del lado de él, sin que medie en esto el tema de la Revolución Ciudadana. La quería sacar. Ahora, ¿qué es lo que se da ya en estos últimos tiempos en torno a lo que pasa con esta señora? Primero, una cuestión que es repugnante realmente, o sea, porque no se puede ofender a la inteligencia. Y no hablo de la inteligencia superior o la sabiduría, la inteligencia básica de cualquier persona. El tema del Medio Oriente es, en materia de geopolítica, tal vez el tema más difícil de digerir y de entender, porque hay intereses cruzados de una dimensión continental tan grande, de una dimensión mundial, que a ratos se escapa incluso el conflicto hasta al control de las grandes potencias. Y sucede que esto, que es un tema que viene azotando a toda esa región desde 1948, sucede que el Ecuador encuentra la forma de prácticamente resolver el tema, y que el Ecuador desea contribuir como históricamente lo ha hecho en procesos que buscan la paz, así dice el decreto número 27. Y para tal efecto, asigna a la vicepresidenta María Verónica Abad Rojas como única función, no puede hacer más que eso, colaborar en calidad de embajadora en nombre del Ecuador por la paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, imagínense lo que es el mundo que está preocupado de lo que está pasando con este enfrentamiento enorme que hay en toda esta zona del Medio Oriente. Y sucede que le mandan a la vicepresidenta para que evite el escalamiento del conflicto. O sea, tengamos sentido de las proporciones, o sea, no quedemos mal. Ante el Ecuador de pronto no quedan mal, porque en el Ecuador a veces aceptan este tipo de cosas sin beneficio de inventario. Pero el mundo nos está viendo. Deben soltarse carcajadas en otros países. No digamos Europa, en América Latina mismo. Esto debe ser motivo en los cócteles y todo, decir, ¿viste lo que hicieron en el Ecuador? Le mandan a la vicepresidenta para que evite el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, se la quieren sacar para enviarle, pero viene un tema que es adicional sobre esto. Carlita y Jaime, ¿acaso que una persona puede decir, yo lo mando a Juan Piguave para que medie o para que evite el escalamiento de un conflicto? Esto no se puede hacer
sin la aceptación de las dos partes. Porque tiene que ser aceptada esta designación para que ella tenga algún tipo de protagonismo y pueda hacer algo, tanto por Israel cuanto por en este caso, Palestina. Entonces esto no hay, pues. Entonces una tomadura más del pelo. Embajador en nombre del Ecuador por la paz. Bien puede, yo sé que no lo van a hacer porque hay intereses cruzados, incluso intereses económicos, de venta de armas y etc. cosas. Yo sé que no lo van a, creo que no lo harían, pero bien podría el gobierno israelita decir, señora vicepresidenta o señores gobierno del Ecuador, no aceptamos la designación de esta embajadora del Ecuador en nombre de la paz, porque no le damos el visto bueno. Y eso le quedaría, pero terrible a Noboa, porque haría ver que él no puede darse el lujo de irse a meter en la mitad de un conflicto, meterse donde no la han llamado. O sea, es que no entienden nada de nada de nada. Primero este giro brutal entre los migrantes, el Caribe y los países africanos. Ahora dicen, no le mandemos, más bien va a estar viajando esta mujer y va a terminar gastando plata. Mandémosle solamente a Israel, ahí en la mitad del conflicto. En el artículo 2 de este decreto dice lo siguiente, que para cumplir este objetivo, la vicepresidenta estará físicamente, mire esta palabra, que no le dicen, porque no necesitan decir dónde va a estar, pues. Salvo que quieran que no salga de la oficina y duerma allí, ahí coma y haga todo. Estará físicamente en la oficina de la Embajada del Ecuador en Tel Aviv, ubicada en Ha Arbar, número 28. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Estará físicamente en la oficina. O sea, allí estará y de ahí no saldrá. Porque puede llegar a un hotel, puede llegar a una residencia del embajador de Ecuador en Israel, porque el Ecuador... Eso no es que no va como a un tener... exilio, doctor, eso es como un exilio, es como decir, búscame el lugar más refundido del planeta donde Ecuador tenga alguna embajada para refundir a esta señora, y más o menos es así, ¿no? Es parecido, pero no es así, le explico, Carlita. El exilio es cuando una persona voluntariamente busca protección en otro país. Esto es un destierro, que es diferente. Fue peor Claro, todavía. es grave, es destierro, o sea, le mandamos y no vuelve y no la quiero ver más. Y Bueno, además, como no la quiero ver, pero ella ya sí, aceptó, doctor, y ella ayer dentro de todo lo que dice acepta. ¿Por qué acepta? Y de pronto no a se ver, opone. ¿Es verdad que entonces, será que ella dice que no quiere dar motivos o dar pie para una destitución? es exacto lo que usted dice, o sea, ella sabe que Noboa la quiere sacar de la vicepresidencia. Entonces lo que está diciendo, me va a costar muelas irme allá, pero aquí estoy y me voy a ir para no darle el pretexto a Noboa de que yo he desaparecido del planeta. Porque quién sabe con las meteduras de andar de Noboa, tarde que temprano le pasa lo que le pasó a Lazo de otra manera, ya no con la muerte cruzada que ya no cabe esa figura, pero sí le puede pasar una destitución. Y lo dijo hoy Entonces, en Teleamazonas también, ¿no? Que con esos claro, acuerdos entonces, legislativos que tenía era posible que tenga un final parecido al de Guillermo Lazo. entonces ella se va, ella lo que dice, ok, me sacas, no te voy a dar la felicidad de que yo te presente la renuncia. Esto es una provocación a la renuncia de Verónica Abad. Así de frente, se dice, hazle esto y verás que ella toma las de Villadiego y dice, ay, te tiro la renuncia y me voy. Y ha logrado sacársela de encima y poner a otra persona. Pero ella lo que está diciendo, no te voy a dar esa oportunidad, me voy a ir. Y se va a ir a nada, porque en Israel no va a hacer absolutamente nada, porque ella para que ejerza esa función tiene que aceptarla los dos entes en conflicto, aceptar que ella va a trabajar en ese tema. Ella no es nadie para convocar a Palestina o para convocar en este caso a Israel y decirle, a ver, deme cuenta y razón de esto y cómo va a hacer esto y yo le sugiero que haga esto. Va a decir, ¿y usted quién es, pues? ¿Quién es usted? O sea que le vamos a pagar un sueldo a una vicepresidenta por no hacer nada. Por no hacer nada, pero el tema es mucho más grave. Es mucho más grave,
Primero dice en el decreto que todas las acciones que realice la vicepresidenta deberán ser informadas al presidente de la República de forma mensual. Entonces ahí va a haber otro problema, porque ¿qué va a informar ella? Y va a concluir Noboa de que no está haciendo nada. Doctor, ¿y si Para la nombraba encontrar algún embajadora? tipo- ¿Cómo? Si la nombraba embajadora, Pero si la nombra embajadora, no necesariamente tiene que la embajadora es para mantener las relaciones económicas y diplomáticas con el gobierno, entre los dos gobiernos, pero no necesariamente un embajador. Pongamos este ejemplo, salgámonos del Ecuador un poco. El embajador de Argentina en Israel, ¿acaso que él tiene algo que ver para meter las narices y decirle a Israel, quisiera que me informe de esto y yo le voy a sugerir que haga esto y lo demás acá para evitar que siga el conflicto en la Franja de Gaza? le van a decir, ¿quién eres tú? El embajador por sí solo no tiene ese tipo de funciones, porque eso se llama intromisión en los asuntos internos de otros países. Pero Esto aquí- lo puede hacer. Bueno, Sí. es intromisión, pero aquí en Ecuador el embajador de Estados Unidos habla de política, de todo. Pero aquí porque le permiten, porque tenemos una Asamblea Nacional que no le ha puesto el cascabel al gato al embajador, porque pudieron haber hecho un escándalo la Asamblea Nacional por todas las cuestiones que ha dicho el embajador, pero no lo han hecho porque en el fondo le tienen miedo, cuando debían haberle parado el carro a tiempo de que deje de meterse en las cosas del Ecuador. Entonces, viene el tema, que esto tiene que ser informado al presidente de la República. Pero, ¿qué le va a informar si ella no tiene ese tipo de funciones para que pueda actuar? Porque para que tener esas funciones tiene que ser aceptada por los gobiernos de Israel y por el tema de los que manejan Palestina. O sea, esto es igual que en la tabla de consumo. Esto es una metedura de andar hasta no sé dónde. Hasta no sé dónde. El gobierno de Israel no se va a querer posiblemente meter en esta bronca. ¿Por qué? Porque incluso el Ecuador tiene este momento, tiene la dignidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no va a querer meterse en bronca. Pero el gobierno de Israel, si fuera un gobierno serio que no calcule, le comunica al gobierno ecuatoriano: esa señora no tiene nada que hacer aquí en Israel. Y eso demostraría la barbaridad que hizo Noboa. Pero el tema no queda allí, pues. ¿Acaso que ahí termina el tema? El presidente dicta inmediatamente otro decreto, el decreto número 30 del 24 de noviembre del 2023, de la misma fecha del anterior. Y en este decreto dice: disponer al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación la reestructuración institucional de la Vicepresidencia de la República. Entonces, o sea, lo que pide es reestructurar la vicepresidencia. Pero vea lo que dice el decreto: al amparo de las normas de austeridad del gasto público. Austeridad del gasto público, o sea, eso es reducción de gastos, en razón de la única función asignada a la vicepresidenta de la República. O sea, lo que está diciendo, la vicepresidenta va a vivir en Israel y tiene que prácticamente desaparecer la vicepresidencia en el Ecuador, porque la vicepresidenta va a vivir allá y no se necesita aquí tener dirección jurídica, dirección económica, ordenador de gastos, lo de aquí, lo demás acá. No se necesita nada. O sea, tenemos un presidente que decidió, a propósito de su bronca con Verónica Abad, no contar con un vicepresidente. O sea, desentendiéndose de lo que la Constitución contempla, la existencia de la vicepresidencia de la República. O sea, esto es gravísimo. Yo pienso que los legisladores no están tomando con seriedad el texto de estas decisiones. Y entonces, esto dice incluso que para el cumplimiento de esta reestructuración, el Ministerio del Trabajo, mire usted a quién le encarga, al del Trabajo, ahí están los contratos laborales con la gente, iniciará de manera inmediata de la suscripción del presente decreto ejecutivo las acciones administrativas y legales para su cumplimiento. O sea, reducir a la mínima expresión. Mañana de pronto a la vicepresidencia la convierten en un museo. Ya no existe la vicepresidencia como una institución, como un edificio, como una organización administrativa. Hacia allá es donde están conduciendo el tema. Entonces, el tema es gravísimo,
porque es un presidente que no quiere contar con una vicepresidenta. Llámese quien se llame. O sea, en las monarquías no hay pues la figura del virrey. Acá hubo en el tema de España, que nombraron virreyes. ¿Por qué? Por la extensión, la distancia tan grande que había con América. Entonces habían virreyes en el Perú, en la Nueva España. Pero la figura del rey jamás acepta una figura que de alguna manera le haga sombra al ejercicio omnímodo del poder. Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Que él le está pegando, no un tiro, un cañonazo a la vicepresidencia de la República y un tiro de gracia a la vicepresidenta. Es lo que está pasando. Pero para todo esto, prácticamente afectando a la Constitución de la República, porque le da la regalada gana de tenerla al lado, de tenerla lejos. Pero la vicepresidenta lo que dice es, yo me voy a quedar aquí esperando a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. ¿Dónde va a haber un punto de conflicto? Que de una vez ya lo podemos adelantar. Es cuando comience a presentar sus informes mensuales. Doctor. Y comiencen con un funcionario de menor nivel a cuestionar los informes y que le diga a ese funcionario, no aceptamos su informe porque usted no está cumpliendo a cabalidad, y por ahí quererle encontrar algún tipo de sesgo jurídico para promover su destitución. Pero le mandan a hacer algo que ella no puede hacerlo y después le van a criticar que no lo ha hecho cuando es algo que ella no lo puede hacer. Entonces esto de las informaciones mensuales, esto es diseñado para crear un conflicto con ella mes a mes. Es como cuando alguien le contrata a usted y entonces en el contrato dice que presentará informes mensuales, entonces de actividad, entonces aquí está mi informe. En base al informe, gírale el cheque para que siga trabajando. Correcto. Le van a crear otro tipo de situaciones. Pero ella dice que va a aguantar la bronca. Yo lo que no le puedo aceptar a Verónica Abad, porque ella sabe que no es así. Que ella tiene su disenso, tiene su rompimiento con Noboa. No ahora, no de cuando se eligieron las autoridades de la Asamblea. Desde la campaña. Desde la campaña, tiene su rompimiento. Entonces no venga a congraciarse con la gente diciendo, y me voy porque más o menos me están castigando porque yo no estoy de acuerdo con el acuerdo de impunidad. Sí, No tiene nada que ver, porque además el acuerdo es un acuerdo legislativo para designar autoridades. No tiene nada que ver con la parte de leyes ni con la parte de fiscalización. Doctor, pero Verónica Abad, bueno, todo esto viene por la agenda propia que ella tiene, ¿no? En el tema político. El día que se posesionó el presidente de la República dio unas declaraciones donde dijo ella que iba a recorrer todo el Ecuador y después habló de impunidad, de que el gobierno ha pactado con el correísmo, con los socialcristianos que buscan impunidad. Ella casi que está dando el relato de los que vienen de Construye. No sé si está cercano a la señora María Paula Romo, pero por ahí vemos que casi que es el mismo discurso. Pero Jaime, cuando yo leo el comunicado de Verónica Abad, no de Verónica Abad, de Daniel Noboa sobre el caso Verónica Abad, que lo hizo cuando estaban en campaña recién, y dice que le va a encargar funciones en el Caribe, en los migrantes y en África. Cuando lo dice, allí no había ningún acuerdo con la Revolución Ciudadana de ningún género. Por lo tanto, ¿por qué yo lo hago notar a la gente al inicio del tocar este tema? Para que se vea que lo que dice Verónica Abad, que su disenso con Noboa es por el tema del acuerdo de impunidad, no es cierto. No le mienta al Ecuador, le está mintiendo al Ecuador. Es como cuando le dijo a Teleamazonas, el momento que ingresaba al mercado popular a comer el hornado, y dijo, le preguntaron, ¿y usted fue invitada a Carondelet? Y dijo, no he sido invitada. No, sí fui invitada, pero estoy acá. Sí fui invitada. Y ahora dice, no me invitaron. Póngase de acuerdo, en cuestión de poco. O sea, Qué buen detalle, la doctor. amnesia no es tan así. Yo no había caído en cuenta en eso. El día que dio las declaraciones, en el momento de la posesión, dijo que sí fue invitada y ahora dice que no fue invitada. Que no fue invitada, entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiere, señora Verónica Abad, quiere que la gente le crea lo que usted está haciendo, sea coherente, no mienta. Y está bien, está en su derecho a defender,
defender lo que usted ganó en las elecciones. Pero sea coherente y no mienta. No mienta, porque entonces, cuando se pierde credibilidad, mañana puede decir alguna cosa que responda a la verdad. Ya no le van a creer, como el cuento del pastor y de las ovejas. Otra cosa que ha dicho ella. El lobo, el lobo, el lobo, y total, nunca había el lobo, hasta que cuando apareció el lobo ya nadie le hizo caso. Entonces, no pierda credibilidad. Y no meta en su problema ideológico y en lo que usted sabe, lo que acordó con Noboa. No lo meta en la Revolución Ciudadana. Yo no estoy defendiendo a la Revolución Ciudadana. Estoy defendiendo la verdad. Ella tuvo su disenso antes del acuerdo legislativo. Por eso la ofrecieron mandar a los migrantes al Caribe y a África. Doctor, no cumplió, otra cosa. Lo cual quiere decir que tampoco Noboa tiene, que también hay que decirle a Noboa, oye, ¿no dijiste eso? ¿Por qué ahora sales con que la mandas a Israel? Pero además, tiene el visto bueno, tiene la aprobación del gobierno de Israel para lo que vaya a hacer. Pero ya se pronunció el embajador de Israel acá en Ecuador. ¿Qué dijo? Que está de acuerdo. Le parece muy bien la decisión del presidente. La venta de armas, no se olvide que la venta de armas hace milagros. Eso hace que la gente diga. Eso sí es verdad. Pero le doy la seguridad de que ella llegará allá. Primero que según el decreto no tiene que ir solamente a la oficina. O sea, como que dice, le vamos a mirar con un dron o con un GPS y usted no se mueve de aquí. Pero no va a hacer absolutamente nada. Primero, hay dos países en conflicto. A ver, razone, mi querido Jaime. Hay dos países en conflicto. No citemos los nombres. Es el país A y el país B. Están en conflicto. Y usted para buscar la paz va y se instala en el país A o en el B. ¿Usted cree que le van a tener confianza a los del otro país? No. Usted puede hacer esa labor itinerante, llegando, saliendo, volviendo a entrar, saliendo, conversando, siempre que sea aceptada por las dos partes. Porque si no va a ser un diálogo de sordos. Doctor, ni la ONU ha podido hacer nada. Por eso. Pero además, qué bueno que usted citó este tema. Lazo, te va a crecer la nariz, te sigue creciendo la nariz. Ya te fuiste y te sigue creciendo la nariz. En tu libro dices que al Ecuador, por mérito de tu gobierno, le dieron la representación, le dieron la designación en el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, que termina el 2024. Son cada 2 años, cada periodo. No te dieron por merecimientos. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay 15 miembros, 5 permanentes, 10 no permanentes. Los 5 permanentes tienen poder de veto, o sea, les vale un comino lo que digan los otros 10. Los otros 10 están ahí de orquesta para simular que el mundo está representado en el Consejo Permanente de Seguridad. Porque los 5 tienen poder de veto. Si algo se quiere aprobar y alguien dice alza la mano y si yo estoy de acuerdo, hasta ahí nomás llega la resolución. ¿Cuáles son los 5? Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China. Son los 5. Los 10 se turnan. Al Ecuador le toca más o menos cada 30 años ir al Consejo Permanente porque son turnos, eso sale perfectamente, está debidamente articulado y coordinado. Y al Ecuador le tocó a los 30 años que vuelva al Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es sencillo, no por méritos propios. Lazo, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Termina las funciones el Ecuador en el 2024. De tener una persona en el Consejo Permanente de Seguridad, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no hace absolutamente nada. Pero están allí. ¿Cuándo volverá el Ecuador a tener una persona en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? En el año, estamos 2023, en el año 2053, 2052, porque el 52 se nombra. En el año, los que son jóvenes, de pronto ya se olvidan hasta de esta entrevista, pero anoten, 2052, el Ecuador volverá a tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque esto es por turno. No es por mérito.
Sin duda alguna explicación. Antes de seguir con algunos temas, queremos agradecerle a todos nuestros seguidores que están conectados, por supuesto, a la señal de Ecuador en directo y decirles que por favor pongan sus likes, que no se olviden de poner sus likes, de participar del super chat. Tenemos más de 3.3K, ¿no? Casi 4K de conectados entre nuestros dos canales. Entre el oficial y entre el 4.000 personas en YouTube. Así que agradecerles a todos. Hay algunos temas aún que tratar sobre, por supuesto, pues esto de posible juicio político a exministros como el señor Zapata, el señor Albite, también pues retomar el tema de la censura. Ya no destitución, ¿no? Sino juicio político a Guillermo Lasso y Hoy también retoman. Y tenemos pues esos temas y que no quede en el olvido tampoco tratar el tema de la fiscal Diana Salazar y si realmente la Revolución Ciudadana va a conseguir esos votos. Así que voy a estar atenta escuchándolo. Doctor. Muchas gracias, Carlita. Usted tiene que cumplir con sus labores, que son las labores más nobles de que puede hacer una persona, transmitir enseñanza. No puede haber nada mejor, porque eso es dar luz a los demás. Así es que yo entiendo, Carlita. Doctor, Carlita me dijo el otro día que lo va a invitar a una clase para que haga una exposición. ¿Es verdad, Carlita? Sí. Así que... Cuando usted quiera, Carlita. Cuando usted quiera, Carlita. Sí, ahí doctor. Bajamos y hablamos. Me voy a ir y voy escuchándolo y sí me gustaría que toque de primera instancia el tema de la fiscal Diana Salazar. Hoy escuchábamos a Pierina Correa en una entrevista en la mañana y dijo pues bueno que ellos van a continuar con el tema de juicio político a la fiscal Diana Salazar y que nada está dicho, ¿no? Que a lo mejor y luego pues tengan esos votos, ¿no? Óigame solamente esto. ¿No le parece sospechoso que los socialcristianos, así sin mayor análisis de entrada, y desde hace algunos días dijeron, eso no pasa? ¿Por qué? Entonces, el tema lo tienen cogido de alguna parte sensible al máximo líder, porque la investigación del caso JJ Franco está en manos de la fiscal. Ella tiene el sartén por el mango. Entonces, ojo, esto no lo ha dicho nadie en el Ecuador, pero lo digo yo. Entonces tienen que cuidarse, porque si se le botan al cuello, de pronto se desarrolla el tema de JJ Franco y van a haber novedades que no les conviene posiblemente a ellos sobre el tema de lo que él puede, de lo que puedan después ellos hacer. Eso para mí es un mal cálculo. Es un mal cálculo, pero entiendo ¿una especie que de qué? ¿De chantaje? Claro, pues imagínense si la fiscal le da piola al caso JJ Franco. Miren lo que está pasando en Perú, ¿ah? Hasta los bigotes le van a saltar por los aires. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ahora sí continúo con el tema de los juicios políticos. ¿Caben los juicios políticos para el señor Zapata y el señor Albite desde Santos Albite desde su punto de vista, doctor? ¿Acaso que con el término de un mandato presidencial o de una persona que salga de las funciones? Voy a poner un ejemplo. Digamos un ministro que no es que termina las funciones con el cambio de presidente, sino que, como es costumbre en el Ecuador, lo cambian al ministro de Industrias en la mitad del periodo. O sea, ya no lo podían censurar, porque ya no es ministro. Lo pueden censurar, lo que no pueden es destituirlo. Pero la censura implica que no puede ejercer cargo público en 2 años. Pero pueden censurar. Pero además hay otro tema que de una vez se los digo. ¿Qué es lo que dicen? Y montan con unas gentes que se las han sacado no sé de dónde. Y que de pronto aparecen como los que dan la bendición a las cosas y dicen esto es así. Entonces no cabe porque ya no existen los interpelantes, no existen no sé qué y no sé cuánto. Hoy de mañana en Teleamazonas. ¿Cómo es que no caben los interpelantes? Me parece que no en Teleamazonas, sino en Coavisa. No hay los interpelantes. Entonces viene el tema. Y las leyes que están en trámite desde el gobierno anterior y las leyes que envió Lasso, también archívenlas. Archívenlas porque ya no es el gobierno de Lasso
y tampoco son los legisladores que actuaron en el anterior periodo. Entonces archiven, pues. Pero no nos vengan a contar una triste historia de que en fiscalización no se puede continuar, pero sí tratando el tema de las leyes. Entonces, sean coherentes, no vengan a mentir al Ecuador. Pero además, qué necesario que es continuar con la interpelación de Lasso, y lo voy a decir por qué. Porque la fiscal redujo a la mínima expresión, sacó la raíz cúbica y una raíz mucho más que eso, del caso León de Troya. Y se desentendió del meollo del caso León de Troya, queriendo confundir a la gente que es una cosa enana. Pero además una cosa enana que es solamente con el tráfico de cargos públicos, y de ciertos cargos públicos, no de todos. Una cosa chiquitica. Cuando el caso León de Troya se inicia con el tema de narcotráfico. Con eso se inicia el caso León de Troya. Y esto lo dicen los mismos que participaron en la unidad de investigación de la policía. Porque esto lo investigó la policía. Esto no lo investigaron los políticos. Y ahí se ve los relacionamientos de Cherres, Danilo Carrera, la gente del gobierno, en todo este tema, en todos estos temas. Pero viene además un tema. Narcotráfico, no nos olvidemos. Y la fiscal está mirando para cualquier parte menos para eso. El teniente Rodney Rengel, y le pido que para una próxima intervención le pida a Jorgito que le haga un recorte a lo que dijo Rodney Rengel en Ecuador Inmediato. Cuando él dice que la fiscal general le llamó al fiscal Balda y le dijo que suspendan la investigación penal. Que suspendan por el caso León de Troya. Y entonces le pregunta el periodista, le dice, ¿y qué quiere decir que suspendan? Que cierre la investigación. O sea, no quería que esto trascienda. O sea, ¿en qué país del mundo existe la persona encargada de la investigación preprocesal y procesal penal que lo manda a la Constitución diciendo tapen todo esto y cierren y no destapen la olla de grillos? Esa es una causal. Pero es obvio que es una causal. Porque no está cumpliendo con su función, más bien está incumpliendo con la función, está tapando, está encubriendo. Doctor, y no solo para juicio político. Pero desde luego, pero es importante el juicio político porque del juicio político se derivan también la presunción de responsabilidades penales y tiene que volver a ser analizado el caso ya en la justicia penal. Lo mismo que el caso Lasso. Imagínense lo que está pasando en el caso Lasso. Si usted lee el informe del caso León de Troya, vemos cómo traficaban con cargos públicos. Ok, pero al final, ¿quién decidía? ¿Acaso que el presidente de la República, por ejemplo, era Hernán Luque Lecaro? ¿Acaso que el que designa ministros, voy a poner un ejemplo, cuando lo colocaron a Bernardo Manzano de ministro de Agricultura? ¿Quién firmó el decreto de designación de Bernardo Manzano a instancias de los que traficaron ese cargo público? ¿Quién firmó? Pregunta directa y al mentón que la estoy haciendo este rato. ¿Quién firmó la designación del ministro Manzano? Que fue a instancias de lo que querían Cherres y todo ese grupo y que se lo transmitieron a Carrera. ¿Quién quería esta designación? ¿Y quién facilitó la designación? La firma de puño y letra, pues, de Lasso. Y Lasso no está mencionado en el tema. Por Dios, o sea, señora fiscal general, ya déjese de cosas. Ya, pongamos un poquito más serios. Si a Correa, con un tema mínimo, le inventaron el influjo psíquico. Le inventaron el influjo psíquico para justificar que él psicológicamente incidía en la gente para que haga tal o cual cosa. Acá no hay influjo psíquico. Aquí había la firma con puño y letra de lo que aprobaba Lasso. Y Lasso no está mencionado en el tema. Lasso no está mencionado en el tema. O sea, ¿a qué juegan? Entonces, ¿cabe o no un juicio político? Señores socialcristianos y de otras bancadas, ¿cabe o no un juicio político? ¿Cabe o no un juicio político? Díganos y dejen de envolverse. No estamos porque la justicia, no sé qué. Váyanse al diablo. ¿Qué es lo que temen? Doctor, ¿y quién firmó el decreto que le dio todos los poderes a Hernán Luque Lecaro? Él mismo, las reformas que hicieron y todo el poder que él tenía en la empresa, coordinador de empresas públicas. Eso pasó por las manos de Lasso. Y entonces sucede que Hernán Luque Lecaro
¿Era el presidente de la República o era el que disponía y decidía? Cuando en los audios y entonces aparece que actuaban en conjunto para incidir en estas designaciones, ¿con quién? ¿Quién aprueba las designaciones en última instancia? Presidente de la República. Presidente de la República. ¿Quién designa al ministro de Educación tal o al ministro de Finanzas? Presidente, pues. Y entonces se ve que hubo gestiones para que lo designen a Manzano. Y Lazo aprobó esas gestiones y firmó la designación de Manzano. Entonces sucede que eso no existe. Ahí no hay influjo psíquico. Ahí fue directo a través del presidente de la República que llegaran los pedidos y él los ejecutaba inmediatamente. ¿Por qué la fiscal no lo vincula? ¿Y cómo? ¿Por qué no lo vincula a la fiscal? Es la pregunta. Porque es parte de todo este grupo. Entonces, pero además ella debería explicar por qué no lo vincula. ¿Cómo que no lo vincula? Si se dieron el lujo de decir que hubo influjo psíquico en el caso Sobornos, que eso es difícil de probar, de acuerdo al artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, la autoría mediata. Es muy difícil de probar y la aprobaron entre comillas, lo cual quiere decir no la aprobaron. Doctor. No la aprobaron de prueba, no aprobaron, sino de prueba. No probaron que había esa prueba que determinaba que hubo influjo psíquico. Y acá que es concreto lo que pasó. Y entonces aquí no hay ni siquiera influjo psíquico. Doctor, y lo que llama la atención es una vez que termina el mandato Lazo, al siguiente día arresto domiciliario para Danilo Carrera. Ahora, ayer estaba leyendo que el abogado de Carrera está pidiendo que le cambien las medidas por que ha sido el señor Danilo Carrera cónsul honorario de Mónaco. Yo no me la sabía eso. Y que por ser cónsul honorario de Mónaco no puede tener una orden de prisión o un arresto domiciliario. Vea, estas cosas se palanquean para ver, en el fondo, ¿qué buscan ellos? Tener un ropaje de impunidad. Aunque Mónaco, imagínese qué incide Mónaco en el Ecuador, el Principado de Mónaco. ¿Qué incide? Pero buscan cualquier cosa con tal de favorecer a la gente. Entonces, respondan por lo que han hecho. Porque además el caso León de Troya no solamente es el caso de narcotráfico y el caso de tráfico de cargos públicos. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. Vean ustedes el accionar de la Policía Nacional que esté en el caso León de Troya. El accionar de la Policía Nacional sobre el tema de que buscaron la forma de involucrarlos como narcogenerales a 4 generales de la Policía Nacional y para eso lo utilizaron al embajador de Estados Unidos acá. ¿Y eso por qué no lo investigan? Todos los dimes y diretes que hubieron sobre ese tema. ¿Acaso que eso debe quedar en impunidad? O sea, hay muchas cosas que quedan del caso León de Troya que hace ver que se cometieron errores de bulto en eso, pero además hay una cosa. Recordemos el caso León de Troya en esta parte. Y no hablemos de una persona enemiga del gobierno, para que no digamos que estamos claro, que es una persona que no lo quiere a Lazo. Fernando Villavicencio, en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, cita que el 7 de julio del 2021 Lazo conoció de las irregularidades que eran fruto de la investigación del caso León de Troya y que le llamaba la atención que no hizo nada por denunciarlas ni porque se haga una investigación de eso. Si él conoce del cometimiento de una infracción, esto es un principio del derecho penal, quien conoce del cometimiento de una infracción y no hace nada para evitarla, equivale a ocasionarla. Entonces, aló, ¿estamos en conexión? Doctor, sí. Sí. Sí, estamos al aire. Existió un silencio. Con muy buena audiencia. Ah, qué bueno. No se olviden de poner los likes nada más. Y gracias a Omar Novoa por el super chat que nos hizo a su momento, siempre apoyando a Ecuador en directo. Mire lo que dice el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí no nos está ayudando Jorgito en mucho, ya le pedí hace un rato, no nos ayudó. Artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es
Código Orgánico Integral Penal, esto no es un comentario político, que dice, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Aquí está, Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué hizo él? Cayó, porque el presidente Lasso se enteró de las irregularidades denunciadas en el caso León de Troya. Se enteró el 7 de julio del 2021. Es más, el presidente actual, Daniel Noboa, siendo asambleísta, concurrió a la oficina del presidente Lasso, con lo que él dice, con una carpeta llena de documentos para demostrarle las irregularidades que estaban cometiendo en el gobierno de Lasso, y que Lasso no quiso tomar esa documentación y ni quiso conocerla. ¿Y qué es eso? Lo que cita el Código Orgánico Integral Penal, que no quiso conocer de estos temas porque eran contra su propia gente, porque él estaba para tapar este tipo de cosas. ¿Acaso no es claro el tema de lo que está pasando? Y entonces no quieren juicio político. ¿Quién no quiere juicio político? Ecuavisa, Teleamazonas, que están coaligados toda esta gente en estos temas. Ellos no quieren juicio político. O sea, vengan, hagan lo que les dé la gana, háganse popó en Carondelet y no pasa nada. Porque no puede haber juicio político y comienzan a hablar de triquiñuelas y de subterfugios legales, a ver cómo los salvan. No los pueden salvar. Pero además, hoy de mañana le decía el entrevistador a Pierina Correa, y le decía, pero ¿por qué plantean ustedes un juicio si no tienen los votos? ¿Acaso que imagínense lo que sería que primero acuerden tener los votos y después seguir el juicio político? Entonces ya sería un pacto, un contubernio allí. Tiene que presentar el juicio político. Y en la práctica se ve quiénes de los partidos y movimientos políticos están a favor de la impunidad o están a favor de que se investiguen las cosas o de que se fiscalice al poder público. Presento. Si no me aprueban, ya tengo yo para decir, a ver, no pudimos avanzar en esto porque el partido tal no quiso esto y el movimiento tal tampoco lo quiso. Entonces, no es que la gente tiene que calcular, y más o menos, ¿para qué van a presentar si es demasiado tarde? Tienen que presentar, pues, porque el Ecuador no ha terminado su vida y porque los efectos de lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer los estamos pagando hoy. Doctor. Por ejemplo, ¿cómo el Ecuador se puede quedar tranquilo sin juzgar a los que crearon esta espantosa crisis eléctrica? ¿Cómo el Ecuador puede esto darle la vuelta a la página y chuparnos todos los ecuatorianos el desmadre que fue el manejo del sector eléctrico del gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso? Tenemos que dar la vuelta a la página. Entonces, ¿dónde está la Asamblea Nacional? Doctor, ¿por qué los grandes medios defienden tanto a la fiscal? Porque son parte del poder político del Ecuador. Pues verá, hay tres poderes que están coaligados. Poder político, poder económico y poder mediático. El gran poder mediático. Porque lo que más hay alrededor de un gobierno de este tipo, de estos tipos, son los lobistas, que no buscan cargos públicos, ojo. El que está en el cargo público ejecuta el tráfico de influencias que le han realizado gente de afuera. Pero son las cuotas de poder. Oye, ¿me puedes ayudar con un contratito? Tengo una empresa que hace tal cosa. Entonces, ¿cómo no quedar bien con tal? Pero de ese contratito quedan coimas. Entonces ahí viene el lobby. El Ecuador está más lleno de lobistas de lo que usted se imagina. Entonces, poder mediático, poder político, poder económico. O sea, los medios siempre, son parte del poder siempre, los medios. Los medios no, pero los dueños de los medios o las gentes que inciden en esos medios son parte del poder político y del poder económico. Por eso es que siempre pierden en sus balances, no tienen utilidades, pero ellos saben de dónde sacan. No tuvieron poder cuando estuvo Correa y por eso lo detestan. Por eso lo detestan, unos, por eso lo detestan. Porque cuando llega una vaca y facilita que la gente acceda a las tetas de la vaca, no hay bronca con la vaca.
pero cuando la vaca ya deja de dar leche, entonces ahí viene la bronca. Pero Se mientras quedaron están mamando sin de la teta. no pasa nada. Claro. Entonces, pero esto es parte. En esto, por ejemplo, las escuelas de Doctor, ¿y comunicación. los medios son culpables de todo lo que vive el país? A ver, no son los medios es una entelequia, los dueños de los medios, los que fijan la política editorial de un medio. Le voy a poner un ejemplo. Dice la Constitución y dice también la Ley de Comunicación y también dice los instrumentos internacionales en materia de libertad de expresión. Dicen que no habrá censura previa. Entonces nadie puede salir a decir, por ejemplo, saben que a mí me prohibieron decir esto. Solamente no lo invitan. O sea, la verdadera política, la verdadera censura previa, se da cuando hay la lista de los que tienen que ser invitados y de los que no pueden ser invitados. O que siendo invitados, los invitan para que no digan gran cosa, los interrumpen y los hacen quedar mal. Entonces, ahí está la verdadera política comunicacional, en donde si usted ve, saque usted la lista, si se pudiera hacer, de los invitados de estos medios tradicionales, y usted se va a dar cuenta que son los mismos de los mismos. Por ejemplo, en este momento, ¿qué existe? El proyecto de ley que acaba de mandar el presidente de la República. Hoy de mañana ya estuvo Alberto Acosta Burneo hablando a favor del proyecto. ¿A quién defiende a Acosta? ¿Por qué no invitan a alguien que diga lo contrario? Porque eso es contrastar. Eso es contrastar. ¿Por qué no invitan? ¿A quién defiende a Acosta, Entonces, doctor? ¿Cómo? ¿A quién defiende a Acosta? ¿Qué postura? El hijo, Alberto Acosta Burneo. Sí, hijo sí. de Alberto Acosta Espinosa. Estamos claros. El hijo es un neoliberal. Y todo lo que venga de los gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa va a ser bien visto por ellos porque están de acuerdo. Entonces ellos mismos saben, ellos hacen un proyecto y tienen la lista de los que tienen que ser invitados. Entonces conversan con los directores de noticias, de los medios y le dicen, oye, invítale a fulano a que hable. Porque saben que siempre van a hablar a favor de lo que dicen. Por ejemplo, el que se convirtió en comodín de este tipo de comentarios, que siendo que fue ministro de Finanzas de Correa, después siempre ha estado haciendo comentarios a favor del modelo neoliberal. Fausto Ortiz ya estuvo hoy de mañana en los medios tradicionales. Ya pues. Claro. Porque saben que van a estar. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dime a quién invitas o cuáles son tus invitados, yo te diré de qué lado están. ¿Quién era Fausto Ortiz en el gobierno de Correa? El que creó este tema de que hay que acabar con los fonditos. Y entre ellos se comieron el fondo del FEISEG. El mentalizador de votar abajo el fondo del FEISEG, que fue terrible y de gran impacto para el no desarrollo de infraestructura energética, fue Fausto Ortiz. Por lo tanto, Doctor, ¿qué nos hace ver? Que fue una persona que ingresó a ese gobierno sin haber pasado los filtros de que era una persona que atendía el interés nacional. doctor, yo le voy a pasar a usted un artículo que escribió Emilio Palacio. Es este. Aquí está el título. Si llegan a Danilo, le llegan al presidente. Este artículo de Emilio Palacio es casi que es una defensa de Lasso. Es un periodista que supuestamente critica la corrupción, pero aquí lo está defendiendo a Guillermo Lasso. Y me llama la atención porque en algún momento conversaba con un amigo. Este señor fue comunista, fue socialista. Verá lo que pasa con mucha gente. El ser humano tiene que tener una tranquilidad de ánimo, una profundidad de pensamiento para no dejarse arrastrar por las pasiones. O sea, con Emilio Palacio se actuó como se actuó en el gobierno de Correa, que prácticamente con eso y el juicio que le siguieron al universo y todo lo demás, él salió del Ecuador. Ok, pero no vivas el resto de la vida solamente actuando en función de lo que te sucedió. De esa manera, porque entonces vas a perder objetividad. Y es lo que está pasando. Hice un comentario que le pido que lo busque. Hace un mes y medio, 2 meses. Y dijo que las empresas públicas deberían desaparecer, algo así parecido.
y que le llamen como le llamen, cree que no deben haber las empresas públicas. Pero si la empresa pública es para prestar los servicios públicos, porque cuando un servicio público se convierte en un negocio, entonces hay que buscar rentabilidad y eso impacta negativamente en el consumidor. Cuando alguien dice, como lo están diciendo en estos días, que mejor que venga el capital privado a hacerse cargo del tema energético, de energía eléctrica, ¿acaso que el capital privado va a venir a hacer filantropía? En donde entren van a ganar una súper buena utilidad. Entonces, están trabajando para un modelo. Entonces, todo esto hay que verlo. Entonces, cuando la gente comienza a razonar así, se ven impactados, porque hay mucha gente que se quedó en la historia y no camina. Disensos que tuvieron con Correa. Por ejemplo, Fernando Villavicencio tuvo el problema de la justicia que lo persiguió. Verá que él tuvo una amnistía que le dio la Asamblea de Montecristi por temas de excesos anteriores al gobierno de Correa. Y sin embargo lo amnistiaron. Y entonces, pero se marcan en esos enfrentamientos. Yo he tenido disensos con Correa. Yo he tenido disensos y varios. Pero eso no me autoriza a que yo maniqueamente pretenda ver todo lo malo que viene de allí y todo lo bueno que viene del anticorreísmo. Si tengo que decir a Correa y a su gente, esto no me gusta, matan tirulá, lo digo. Pero no me puede obnubilar y volverme un obcecado, porque entonces yo perdí mi capacidad de autocontrol. Yo tengo que controlar mis emociones, controlar mis vísceras, y tengo que ser objetivo en los análisis. Puedo ponerle un ejemplo. La tesis de creación de zonas francas, ¿de quién es? ¿De la derecha o de la izquierda? Es de la derecha. Porque son territorios dentro de un territorio en donde no entran las leyes de un país. O sea, es como que hubiera un territorio que es otro estado dentro de un estado. Para ir a hacer business, ahí no se tributa, supuestamente para hacer no sé qué cosa. Doctor, como especies de paraísos fiscales. No. ¿Cómo? Como una especie de paraísos fiscales. Eso, parecido, y peor porque está dentro de tu territorio. Porque lo que hagan en Panamá nos afecta, pero peor que lo hagan aquí en el Ecuador. Entonces viene el tema. Que esto lo promueva Lazo, Moreno, Noboa, obvio. Obvio, es más, en este proyecto de ley nuevo se comienza a hablar nuevamente de las zonas francas. Pero que no lo plantee el alcalde de Guayaquil, que viene de la Revolución Ciudadana, que quiere que en el Parque Samanes se haga zona franca. Primero es un parque. Eso se hizo como un parque recreacional, parque ambiental, pero no para una zona franca. Puede él venir de la Revolución Ciudadana, que entiendo que durará muy poco allí, porque cada vez se ve que piensa de diferente manera. Esa bronca que tiene con Aguiñaga por el Quinto Puente es una cosa, es un esperpento. Pero más allá de eso, querer hacer una zona franca en el Parque Los Samanes, eso es terrible, y ojalá esto llegue más arriba para que le halen las orejas y le digan, oye, ¿qué te pasa? O da lo mismo Chana que Juana, estar en la Revolución Ciudadana y impulsar proyectos neoliberales. Bien, doctor, ¿tenemos algo más? Se queda cantidad de cosas, pero... Se nos van a quedar muchos temas para la próxima. Se nos van a quedar muchos temas para la próxima, pero aquí estaremos la próxima. Aquí estaremos la próxima. En todo caso, yo les pido a los ciudadanos que nos volvamos más proactivos, que no permitamos que nos tomen del pelo. En los temas que hemos tratado desde que inició esta entrevista del día de hoy, 29 de noviembre, hemos demostrado que vienen por el vuelto y a tomarnos del pelo. O sea, transparéntense, no somos tan pendejos en el Ecuador. Lo peor del pendejo es cuando cree que los demás son pendejos, porque ahí sí cae el precipicio. Así es que mejoremos y estemos pendientes de todo lo que va a pasar. Para el próximo semana vamos a tener más en desglose el famoso proyecto de ley económico urgente que mandó, que ya lo tengo trabajado. Lo único que quiero decirles, el meollo, el corazón de ese proyecto es el perdón de deudas a los deudores del SRI. Es el centro. Hay muchas cosas que son paja. El tronco de un árbol es el tronco, las ramas otra cosa.
Remisión En el tributaria. tronco de este proyecto, la remisión de deudas. Ya perdonaron con Moreno, perdonaron con Lazo y siguen queriendo perdonar. ¿Cuál es el ejemplo que les dejan a los que sí pagan los impuestos? Las empresas que pagan los impuestos. ¿Para qué pagan? Aguántate. Más bien, en vez de, voy a ponerle un ejemplo, si una empresa tiene que pagar $1 millón de impuestos, no pagues. Más bien, coge esa plata, colócala a intereses. Después de 2, 3, 4 años, el gobierno de turno dice, vamos a hacer un perdón de intereses. Y tú ya te has rendido plata eso. Y como ya no tienes que pagar con intereses ni multas, pagas y mira que te quedó una jugosa utilidad. O sea, esto es un castigo a los que sí pagan impuestos. Es un castigo para ellos. No, o sea, hay que verlo así. Entonces, no, pero es que vamos a recaudar. No, en el fondo, ¿cuántos de los que trabajaron en la campaña van a ser los grandes beneficiarios que les van a limpiar sus cuentas? Y los empresarios están de acuerdo con esa reforma. La ven con buenos ojos, dicen. ¿Cómo no va a estar de acuerdo? Si a usted le van a perdonar los pecados, usted va a estar de acuerdo, pues, mi querido Jaime, de esa manera, después de todo lo que ha hecho, va a decir, con esto me voy al cielo. No hay tal, San Pedro no lo dejará pasar. Entonces, si en el 2021, doctor, en el 2021, ahí era incentivos tributarios, recibieron 6.638 millones de dólares. Imagínense con esa plata en este momento. Pero claro, pero no solamente eso, sino que, pues le voy a poner un ejemplo. La Constitución, el artículo 11 de la Constitución dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. También en el tema de oportunidades. Artículo 11 de la Constitución. Y que nadie será discriminado por temas de edad. Manda un proyecto de ley perdonando y dando cierto tipo de incentivos a las empresas siempre que den trabajo a los jóvenes de 18 a 29 años. Y el resto de ecuatorianos a chuparse el dedo. Eso es discriminatorio. O sea, por más que quiere quedarse con ese nicho, porque él está pensando en el 2025, pero es discriminatorio, violación constitucional. Violación constitucional. Porque eso destruye la igualdad formal y material de los ciudadanos ecuatorianos ante la ley. Entonces, un esperpento este proyecto de reformas, que en el fondo busca beneficiarlos a los mismos, de los mismos, de los mismos. Y lo primero que recomendaron hoy de mañana en los medios de comunicación tradicional, que Novoa lo que tiene que hacer es eliminar los subsidios de los combustibles. Eso hay que eliminar los subsidios para que el pueblo pague más por los combustibles, pero hay que perdonarles las deudas al SRI. Doctor, cuando el director Briones del SRI de hace pocos días dijo que confirmaba las deudas del grupo Novoa al SRI. O sea, ¿qué es esto? ¿En qué país estamos viviendo? Pero son subsidios también, pues esas remisiones tributarias al final. Son más que subsidios. Y cuando es para los pobres, están en contra. O sea, para los pobres es el ángulo angosto, lo ancho, la avenida ancha para que transiten. La ley del embudo, los oligarcas. Entonces, pero pueblo ecuatoriano, abre los ojos para que después no vuelvas a votar por los mismos de siempre. Tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que ellos se benefician a sí mismos de todo lo que van haciendo. Por ejemplo, hermanito, entra, pero verás, lo primero que haces nos perdona los intereses y las multas. Entonces, no te preocupes, te vamos a apoyar en la campaña. Ahí está. Ahí está, y el pueblo cree que el que llega como es jovencito y además tiene plata, no va a haber ningún tipo de irregularidad. Ahí está, beneficiando a los que ya tienen en perjuicio de los que no tienen. Así es que gracias, Jaime. Un saludo a todas las personas que se han conectado. Comprométanse con el Ecuador como nos comprometemos y ojalá en algún rato aparezca un poco de luz al fondo para poder contar en la práctica, no en la boca, que estamos construyendo un nuevo país de diferente manera. Gracias, Jaimito. Que Dios los bendiga a todos los que han estado en contacto con nosotros. Gracias, doctor. El doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético en el análisis de la semana. Excelente análisis.